El soneto 66 es sin duda uno de los más interesantes que escribió William Shakespeare. Y lo es por al menos dos motivos. En primer lugar, porque es el que más resonancias tiene del pasaje más famoso de Shakespeare, que es el soliloquio de Hamlet en el tercer acto de la tragedia, lo cual sugiere que tal vez Shakespeare se parecía bastante a Hamlet, o Hamlet se parecía bastante a William Shakespeare. Y en segundo lugar, es el poema que con más claridad, aunque a veces veladamente, pero con más claridad, se refiere a la situación política de Inglaterra y muy específicamente al modus operandi de la reina y de los tejimenejes de la corte y la práctica de la vida cortesana y por lo tanto de la vida política en aquella Inglaterra. Voy a hacer lo que siempre hago en estos vídeos, voy a leer el poema y voy a comentarlo y voy a leer una traducción. Esta vez, sin embargo, la traducción no es enteramente mía, es solo parcialmente mía, porque es el resultado de un taller de traducción de verso que dirigí en la Universidad Complutense con un grupo de estudiantes y una profesora de esa universidad, por lo cual la traducción es un trabajo colectivo que hemos hecho entre todos. El soneto 66, antes de leerlo en original, voy a comentar algo de cómo está hecho este soneto. Es un soneto en el que la voz poética o el yo lírico, sí, hay que tener un poquito de cautela para identificarlo sin más con el yo autobiográfico de Shakespeare, ¿no? La voz que habla en el poema afirma que hay una serie de cosas en el mundo que le tienen harto y en su desesperación preferiría morir. Y enumera las cosas que tan harto le tienen. Sin embargo, es en última instancia, como realmente todos los sonetos de Shakespeare, un soneto amoroso, pero no se convierte en un soneto amoroso hasta el pareado final, en el que da un giro bastante imprevisible al poema, para llevarlo hacia la poesía amorosa, cosa que hacen bastantes sonetos, la verdad. Muchos de sus sonetos parecen tener un tema ajeno al amor durante sus primeros 12 versos, y solo en el pareado final da un giro al tema para llevarlo hacia el tema amoroso. Y en esto se parece a Hamlet, que famosamente dice que anhela morir, que será como dormir, pero no sabe lo que nos espera al otro lado de la muerte, porque ningún viajero ha vuelto de ese viaje. Y el temor a lo que hay al otro lado es lo que le impide cometer el acto de quitarse la vida. En este poema lo que dice Shakespeare es que lo que le impide quitarse la vida es la voluntad de no dejar solo a su amado, a su amante. Pero los dos enumeran una serie de males que sufre en el soneto ese yo, y en la obra teatral el propio Hamlet, que es el yo allí, ¿no? El personaje ficticio Hamlet. Enumeran una serie de males y lo conectan con esta idea del deseo de morir. Y hay una serie de semejanzas, al menos, entre las cosas que menciona Hamlet y las cosas que menciona el soneto. Vamos a leer primero el soneto en inglés. Lo tengo aquí. Y dice:
Tired with all these, for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith unhappily forsworn, and gilded honour shamefully misplaced, and maiden virtue rudely strumpeted, and right perfection wrongfully disgraced, and strength by limping sway disabled, and art made tongue-tied by authority, and folly doctor-like controlling skill, and simple truth miscalled simplicity, and captive good attending captain ill. Tired with all these, from these would I be gone, save that to die I leave my love alone. La estructura del soneto es sencilla, ¿no? Al principio el yo del poema afirma estar harto y desear morir por una serie de cosas que va a enumerar. All these, dice, todo esto, y luego enumera esas cosas y al final repite la idea del deseo de desaparecer, de irse del mundo, con la salvedad de que no quiere dejar solo a su amado. Si lo comparamos, bueno, primero tal vez merece la pena detenernos un poquito en las cosas que enumera, ¿no? Voy a hacer un rápido repaso del texto inglés con breves comentarios. Casi todas las cosas que enumera están construidas como antítesis, ¿no? Algo bueno y algo malo, algo fuerte y algo débil, algo honrado y algo corrupto, ¿no? Y lo veremos verso tras verso. Dice en el primer verso: Tired with all these, for restful death I cry. Cansado de todo esto, todos estos o todas estas cosas, lloro, anhelo, clamo por el descanso que conlleva la muerte, dice. Ya con una antítesis entre tired y restful, ¿no? Estoy cansado, estoy harto y quiero descansar. ¿Y qué es lo que me va a dar descanso? Dice death. Y luego viene la enumeración. To behold desert a beggar born, ver cómo el mérito nace mendigo, cosa que creo que se puede leer de dos formas. Una forma muy literal, en la que estaría hablando de aquellos que nacen mendigos, es decir, la parte más baja de la jerarquía social, pero gente meritoria que por nacer como mendigos no consiguen nada en la vida. Pero parece plausible que piensa en parte o totalmente en otra cosa, en los que tienen que mendigar favores, ¿no? En la corte, ¿no? Que los que para ascender en la sociedad necesitan mendigar favores, y a pesar de su gran mérito que se ve que no se premia. Needy nothing trimmed in jollity, el segundo elemento de la enumeración. Needy nothing, esto ha dado lugar a debates que a mí inicialmente me despistaron bastante. Hace más de medio siglo un estudioso de Shakespeare anotó que needy nothing significa los que no necesitan nada, ¿no? Dover Wilson, ¿no? Dover Wilson dijo esto. Needy nothing significaría la persona que no necesita nada en absoluto, y no parece cuadrar ese significado con nothing. Alguien que es un nothing
y alguien que es needy es una persona necesitada. Por contraste con el verso anterior, parecía necesitar darle esta explicación, y lo entiendo, pero yo creo que lo que dice aquí Shakespeare es aquellos que no valen nada y no tienen nada y sin embargo se pasan por la vida como de fiesta, ¿no? No sé, para entenderlo pensaba en unos vecinos que tenía yo en Holanda que no tenían nada y luego en Nochevieja se gastaban todo lo que ahorraban a lo largo del año en fuegos artificiales. O pensamos en el estereotipado sevillano que no gasta para los zapatos de sus hijos, pero sí quiere aparecer muy guapo en la feria, ¿no? Algo así tal vez, needy nothing trimmed in jollity. Me imagino que realmente se refiere a eso. Purest faith unhappily forsworn, el tercer elemento de la enumeración, no se refiere aquí a la fe religiosa, sino a la confianza traicionada, la fe tal vez matrimonial traicionada, este tipo de traiciones de actos cometidos con buena fe. Gilded honor shamefully misplaced. Estos son honores concedidos probablemente a cortesanos o si no pues a cualquier noble, ¿no?, que recibe su gilded honor, su honor dorado, su escudo de armas, sus títulos, etc., vergonzosamente mal concedidos, mal conferidos, dice el poema. Es decir, aquí sí que parece ya haber una clara alusión a los poderosos, favoreciendo a quienes menos se lo merecen. Y tal vez la más poderosa de todos, ¿no?, la reina Isabel, que es quien realmente puede conferir honores con cierta facilidad. Maiden virtue rudely strumpeted, la virtud virginal suezmente o rudamente prostituida. Puede referirse a doncellas que por pocas promesas de los hombres echan a perder su virginidad. Puede referirse a doncellas prostituidas por sus padres para ganar dinero, o quién sabe, a lo mejor también aquí hay una alusión a la reina. Right perfection wrongfully disgraced, en contraposición con el gilded honor que había arriba, ¿no?, el honor mal conferido. Aquí tenemos los hombres perfectos caídos en desgracia, ¿no? Es la situación inversa de gente que gana honores sin merecerlos. Aquí quienes sí los merecen caen en desgracia injustamente, wrongfully, en antítesis con right, ¿no? Right perfection, wrongfully disgraced. And strength by limping sway disabled. Strength y disabled también hacen antítesis, y también lo hace strength con limping sway. To limp es cojear, ¿no? Y el sway es una forma de decir gobierno no en el sentido de un órgano con poder, sino el acto mismo de gobernar, ¿no? El buen gobierno o el mal gobierno. Aquí habla de los fuertes que debido a un gobierno cojo ven su fuerza inhabilitada, ¿no? Es decir, que hay varias alusiones más o menos claras a la reina y su gobierno, ¿no?, en ese sistema piramidal de gobierno del antiguo régimen.
Pasamos al tercer cuarteto. Realmente no se nota mucho la transición de cuarteto en cuarteto porque todo va con un polysyndeton, ¿no? And, ¿no? La enumeración sigue con and art made tongue-tied by authority. El arte amordazado o con la lengua atada por la autoridad. De nuevo, una referencia a quienes tienen el poder, que ejercen un poder sobre los demás, y en este caso parece una referencia bastante clara a la censura. Art, de entrada, puede tener una acepción mucho más amplia en la época y referirse a terrenos del quehacer humano que nosotros no llamaríamos arte, ¿no? El arte hasta de cocinar, ¿no? El conjunto de reglas para hacer bien una cosa, y tal vez también los 7 artes liberales, ¿no? Pero en este caso, precisamente porque habla de ser amordazado por las autoridades, pues parece una referencia a la censura que uno sospecha ha sufrido el propio Shakespeare, ¿no? Sino que hace eso en el poema. Es muy probable que se refiera a algo de lo que no sabemos nada, porque no se conserva ninguna referencia documental a ello. Sí sabemos que hubo cierto problema en torno a Ricardo II, que fue representado por los conjurados antes del intento del conde de Essex de golpe contra la reina. Y sabemos que la propia reina se identificaba con Ricardo II, dijo en una ocasión que Ricardo II soy yo, ¿no? El rey depuesto en el drama histórico de Shakespeare. Y sabemos también que en las ediciones impresas de Ricardo II falta una parte de una escena hasta la primera edición que aparezca después de la muerte de la reina Isabel, ¿no? Podría tener que ver con ese episodio, esa tensión en torno a Ricardo II, de la que tampoco sabemos la mitad de lo que realmente pasó, ¿no? Pero algunos indicios tenemos. Sigo con el comentario de la enumeración de males del mundo. Folly, doctor-like controlling skill. La locura o la necedad comportándose como un sabio, un doctor, y teniendo el control sobre la verdadera destreza, el skill. Simple truth miscalled simplicity. Este es un tópico en la época, ¿no? Que los poderosos, que uno no puede decir la verdad a los poderosos, ¿no? Y que uno tiene que siempre que pues lisonjear y adular, etcétera, ¿no? Y que no se puede decir la simple verdad, y claro, esto se introduce aquí en combinación con la idea de la simplicidad, la simpleza, ¿no? Que si dices algo de mucha claridad y sencillez, la gente te va a llamar simple, por no usar términos técnicos y oscuros, ¿no? And captive good attending captain ill, el último elemento de la enumeración. Captive good attending captain ill. Ill aquí no es enfermo, es el mal, ¿no? Lo mismo como en español, cuando la gente está enferma dice estoy malita, ¿no? No es enfermedad, sino la propia maldad, ¿no? Y hay un juego fónico aquí con captive y captain, ¿no? El bien cautivo atendiendo al capitán, que es el mal, ¿no?
claro, el capitán, de nuevo, sugiere el mando, ¿no? El gobierno, quien manda en el barco, en la nave del Estado, tal vez, ¿no? Los cautivos, como sabemos, remaban y el capitán, pues, en tópicos literarios, es quien conduce el Estado. Es decir, que abundan versos que se pueden tomar de varias maneras, pero parecen referirse a los más poderosos y probablemente a la más poderosa de todos, la reina Isabel. Tired with all these, dice finalmente, from these would I be gone, save that to die I leave my love alone. Cansado de todas estas cosas, me iría de aquí, si no fuera que al morir dejaría a mi amor solo. Bien, pensamos ahora en Hamlet. Hamlet dice famosamente que vacila entre dos opciones, ser y dejar de ser, ¿no? Que se puede traducir así, ¿no? Ser o dejar de ser. Se suele traducir como ser o no ser. También se podría traducir como estar o ya no estar. Hamlet se plantea esto, luego pregunta, pues, si lo de morir no es más que dormir, ¿por qué no hacerlo? Porque vendrán sueños y nadie sabe qué sueños hay después de morir. Y luego tiene una enumeración también de males que, según Hamlet, si no fuera por este miedo a lo que haya después de la muerte, uno no aguantaría estos males. Leo brevemente el famoso soliloquio. Lo harán mejor los grandes actores ingleses y lo podréis encontrar en internet con una dicción más pulida. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep. To sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Aquí también Hamlet enumera una serie de males de los que le gustaría escapar, y curiosamente no son los males que está sufriendo Hamlet como personaje de la tragedia. No se refiere al asesinato de su padre por parte de su tío, sino
de otras cosas que no tienen nada que ver con su situación concreta, lo cual también hace pensar que aquí realmente está haciendo de portavoz de Shakespeare, formulando sus propias quejas y las cosas que le desesperan en el mundo en el que vive, y más que las cosas que le pueden indignar o doler al personaje Hamlet. Y algunos rozan con cosas que dice en el soneto, ¿no? Habla de the oppressor's wrong, ¿no? El mal hecho por el opresor. De nuevo, ahí también una alusión al poderoso, ¿no? El maltrato por parte de los orgullosos en posición de poder, the proud man's contumely, the law's delay, the insolence of office, la insolencia con la que nos tratan los que tienen un oficio y pueden decidir sobre nosotros, etcétera, ¿no? Habla de cosas similares, aunque no todas idénticas con las enumeradas en el soneto. Voy a leer brevemente para los que tengáis dificultades con el inglés una traducción de la parte relevante del soliloquio en la traducción de Jaime Clark. Dice: pues quien sufriera del tiempo la irrisión y vil escarnio, del opresor el yugo, los ultrajes del orgulloso, el ansia, los tormentos de un mal pagado amor, de la justicia la lentitud, del mando la insolencia, el menosprecio con que aleve trata la indignidad al mérito paciente, pudiendo por sí mismo procurarse con un puñal reposo. Quien llevara gravosas cargas, quien gimiera triste, sudando bajo el peso de esta odiosa, cansada vida, si el temor que infunde algo desconocido tras la muerte, aquella ignota tierra cuyos lindes no vuelva a traspasar viandante alguno, no confundiese el alma y nos hiciese antes sufrir los males que nos cercan, que huir en busca de otros que ignoramos. Pasamos ahora a ver la traducción, que como dije no es en este caso obra mía individual, sino el trabajo colectivo llevado a cabo en un taller que dirigí con contribuciones de Sofía Brauza Brox, Guillermo Buldón Olaya, Miguel Cisneros Perales, Cristina Gaán Sánchez, Joaquín Sánchez Boyero, David Santos Calleja, Julia Úbeda Suárez e Itziar Hernández Rodilla, con ayuda también de dos personas que faltaron en la última reunión cuando fijamos la versión definitiva, Cristina Antón Abad y Miriam Palacios Martínez, y también contribuciones de personas que se bajaron del barco antes de tiempo: Laia Ferrando Giner, Carmen López Parra y José Ramos Villalba. Pues esta es nuestra traducción. Voy a decir algunas cosas antes de leerla. Al trabajar sobre el texto y explorar posibles traducciones que servirían sin destruir el carácter de poema en verso rimado, ¿no? En ese proceso probamos muchas cosas y decidimos finalmente que lo que en Shakespeare es el primer verso tendría que abarcar dos versos en la traducción para resultar poéticamente satisfactorio, y eso significa que hemos tachado un elemento de la enumeración de males del mundo. Y también llegamos a la conclusión de que no sería muy grave
modificar el orden de algunos elementos de esta enumeración allí donde nos viniera bien para construir la traducción. Shakespeare probablemente, a Shakespeare no le hubiera importado decir algunas cosas en un orden diferente si las características fonéticas del inglés lo hubiesen llevado a una solución semejante. Así suena nuestra traducción. Anhelo descansar, morir anhelo, tan harto estoy de ver tan abundante la nada acicalada en terciopelo, el mérito que nace mendicante, la buena fe vilmente traicionada, el honor conferido al más indigno, la doncellez suezmente atropellada, la caída en desgracia del benigno, el arte amordazado por la alteza, la necedad su cátedra sentando, la verdad desdeñada por simpleza y el bien remando con el mal al mando. Morir anhelo, sí, pero si muero, se queda solo el joven al que quiero. Tengo que hacer una pequeña confesión sobre el 12º verso, donde he leído y el bien remando con el mal al mando. No es exactamente así como lo hemos traducido. En la última reunión se hizo una votación, yo quería poner remando y hubo una pequeña mayoría a favor de bregando. Yo entiendo que la imagen de la nave del Estado con el capitán a bordo, y que es el mal y el bien que tiene que atender al capitán y hacer el trabajo, se pierde si no se incluye alguna referencia al mundo náutico, ¿no? Y por eso yo quería remando. Algunos compañeros del taller me decían que que es un verso extraordinariamente sonoro con una rima interna, bregando, mando, el mal al mando, que es una aliteración, y el bien bregando es otra aliteración, y bregar pues tienen tal vez más connotación ahora con el esforzarse mucho, ¿no? Pero yo sigo estando a favor de remar aquí, que también es un trabajo muy duro que hacían los cautivos en aquella época, por lo cual me temo que he hecho lo que a veces se hace en las democracias, y es que la gente vota una cosa y luego se hace la contraria. Ya me lo echarán en cara cuando vean esta grabación. Si queréis comentar alguna cosa, si queréis proponer algún cambio o mejora en la traducción o criticarla o lo que sea, pues poned un comentario y lo leo con mucho interés.